Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Estamos ya en nuestra segunda semana del ciclo con el libro de Éxodo, el libro de Shemot. Y vamos a estar compartiendo durante esta semana el tema de Vayera, la porción de Vayera que abarca desde el capítulo 6 del libro de Shemot a verso 1, 2 en adelante hasta el capítulo 9, verso 35. Por supuesto, mucho tema, de verdad, mucho tema por tratar. Con la paracha anterior nos quedamos cortos realmente en todos los detalles que aún debíamos profundizar, y yo les pedí de manera especial que ustedes por favor en casa desarrollaran con mayor profundidad los temas que definitivamente no logramos profundizar, entre ellos muy importante el tema del nacimiento de Moisés. Vimos la importancia de recordar y lo mencioné en varias oportunidades. Importante que recordemos que, número uno, que hay una familia, la familia de Leví. Aquí aparece Jocabet, hija de Leví, y Amram, un miembro de la tribu de Leví. Es importante esta mención, ¿por qué? Porque debemos identificar entonces que evidentemente Moisés pertenece a la tribu de Leví. ¿Por qué es tan importante esta observación? Porque recordemos que una de las preguntas que hemos formulado en el desarrollo del estudio es ¿por qué razón Dios permitió que el pueblo de Israel, fuese cautivo durante un promedio de unos 110 años? Hablamos de 210 en el sentido después de la muerte de José, pero recordemos que después de la muerte de José y la vida de sus hermanos, pues transcurrieron en promedio unos 100 años. Es decir, dice el texto bíblico, hasta que toda la generación de Israel, prácticamente esa generación desapareció. Es decir, que ahora vamos a ver a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos en todo este proceso. Y vamos a encontrarnos con la tremenda sorpresa a la respuesta de este punto. ¿Por qué Dios permitió entonces que el pueblo de Israel, un pueblo de promesa, un pueblo de profecía que había sido entregada precisamente a Abraham? Berechit capítulo 15, recuérdenlo. Ya el Padre Eterno había hablado a Abraham diciendo que este pueblo pasaría por esclavitud en tierra ajena, pero también habló de la promesa de que posteriormente saldría y saldría con toda bendición. Muy bien, en este proceso y antes de entrarnos propiamente al parashá de la semana que vamos a estar desarrollando en el transcurso de los siguientes días, Vayera y me apareció, quiero que retomemos brevemente, lo quiero mencionar, gracias a los hermanos que me enviaron la respuesta, la tarea, para que hablemos un momento en el capítulo 4. En el capítulo 4 nos encontramos con una respuesta o con una pregunta muy importante. Vamos a ver un momento en el capítulo 3 de Éxodo, verso 3. Dijo Moshe a Yahweh, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es tu nombre?, ¿qué les responderé? Verso 14, por favor, subraye especialmente este texto del verso 14. Y respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Por favor, subraye este texto, porque aquí vemos cómo, así como Adonai se presenta en la vida de Abraham, Elohim, en Isaac, en Jacob, ahora nos damos cuenta que aquí con Moisés hay algo especial, y es que es la primera vez en el que ahora Dios se presenta con su nombre todopoderoso. Yo soy el que soy. Yad Hei Bad Hei. Yo soy el que soy. Y si me preguntan, ¿quién eres?, entonces les dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Muy importante, y es el punto que quiero que resaltemos. Ahora, en el verso 13, Dios llama a Moisés, recuerden de la historia de la zarza, Esnet, la zarza que arde y no se consume, y vemos que en el momento de la llamada,
inmediatamente Moisés dice, heme aquí. Sin embargo, punto que teníamos de tarea y en el que quiero, repito, tomar unos minutos, es resaltar por qué razón Moisés presentó algunas objeciones a ese heme aquí. Señor, heme aquí es una respuesta que con mucha frecuencia escuchamos de los labios de muchos hermanos en nuestras congregaciones. Heme aquí, yo estoy dispuesto a ir, pero heme aquí, yo estoy dispuesto a ir cuando se trata de un plan misionero, en un plan turístico, en un plan de vacaciones, o realmente tenemos en nuestro corazón el propósito de ir a servir. Recuerden, nosotros venimos a la quejilá, a la reunión, a la congregación, para adorar, para exaltar, para agradecer, gratitud. Un corazón contrito y humillado con una posición de gratitud. Pero cuando salimos de nuestra reunión y de recibir la palabra, dígalo conmigo, salimos a servir. Usted creo que debe tomar nota de esta palabra. Venimos a dar gratitud y adoración, pero salimos a servir. Heme aquí. Sin embargo, vamos a notar en el capítulo 4, acompáñenme por favor. Entonces Moisés respondió diciendo, capítulo 4, verso 1, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, no te apareció Yahweh. Y Yahweh dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Entonces, número 1 en las objeciones que presentó Moisés al llamamiento que Dios le dio. Tome nota. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y hacer salir de Egipto a los israelitas? Esta es una objeción que encontramos en el capítulo 3, verso 11. ¿Quién soy yo? No puedo ir. ¿Cuántas veces nosotros decimos quién soy yo? ¿Qué autoridad tengo? Muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos, no sabemos quiénes somos ni de dónde procedemos. Es decir, como que no tenemos una verdadera identidad. Por favor, preste atención a lo que quiero significar con no tener una verdadera identidad. En muchas ocasiones nosotros valoramos, comillas, con mayor calidad a un concilio, a una denominación, o a un líder, o a un pastor, o a un nombre de una institución, pero no tenemos la identidad como siervos, como ministros, para ir precisamente a cumplir con el llamamiento. ¿Por qué no tenemos esa identidad? Porque precisamente recuerden nuestro lema, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Es decir, que cuando nosotros no cumplimos con este proceso de que la palabra esté inscrita, grabada en nuestros corazones y brote en nuestro diario hablar, en nuestro diario decir, entonces nosotros no podemos ir simplemente en un plan de servir por agradar con nuestra calidad humana, sino que necesitamos ir para impactar con nuestra calidad espiritual. Entonces vemos que Moisés, él lo primero que pregunta es que no le van a creer. ¿De qué manera nosotros podemos encontrar entonces ese verdadero sentido de pertenencia en el propósito del ministerio? Dígalo conmigo, porque yo sé que el Padre Eterno, el Dios Todopoderoso, está conmigo. Y si yo sé que Él está conmigo, dígalo conmigo, por favor, entonces, ¿quién contra mí? Yo sé que encontraré dificultades, adversidades, circunstancias, pruebas, pero también sé que mayor es el que está en mí. Y por lo tanto yo tengo la confianza, la fe, el emuná, de que hacia el propósito al cual Dios me dirige, Él siempre me va a reemplazar. Dígalo conmigo, porque no es en mis propias fuerzas, sino es en las fuerzas, en la voluntad, en la gracia, en el favor del Padre Eterno en el que nosotros caminamos. Número 1. Número 2. Si me presento ante los israelitas y les digo que Yahweh de sus padres me envió a ellos, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Y entonces, ¿qué le responderé? Vemos entonces aquí, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién es el que me está enviando? Y Moisés se hace esta pregunta e inmediatamente el Padre Eterno le da una de las respuestas más poderosas y maravillosas que encontramos en todo el estudio bíblico. Yo soy el que soy. Yod Hei Bad Hei, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios creador. Yo soy.
Y este es una expresión viva, es una expresión viva de lo que Dios es para con nosotros, de lo que Dios va a hacer con nosotros generación tras generación, propósito tras propósito. Y cuando nosotros reconocemos e identificamos esa identidad del propósito y la misión para el cual Dios nos llama a servir, entonces yo sé que en mi intimidad, en mi emuná para con el Padre, Él usará mis labios y serán mis labios los que se pronuncien conforme al plan y al propósito del Padre. Número 3. Y si se niegan a creerme y en lugar de hacerme caso me dicen, no es cierto que el Señor se te ha aparecido, capítulo 4, verso 1. Y si no me creen, pregunta Moisés a Dios, Él se fija en sus capacidades y no en las capacidades de Dios. Nosotros nos fijamos en lo que creemos que podemos hacer, pero no miramos lo que realmente Dios puede hacer a través de nosotros. Moisés, recordemos que era un pastor, pastoreaba las ovejas de su suegro Cetro. Es importante recordar que iba apoyado ¿con qué? Con su vara, con la vara, con el cayado. Ahora, esa vara, ese instrumento de apoyo, de cobertura, de protección que tiene el pastor, ahora se transformará en un signo, si puedo utilizar esta palabra, de poder del pueblo, porque ahora Dios va a permitir que a través de ese instrumento se van a presentar algunas señales. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Por ahora básicamente solo quiero mencionar este aspecto. Vamos a ver cómo ahora hay algunas señales. Usted recordará cuando se lanza la vara y se convierte en la serpiente, pero luego los magos hacen algo similar, es decir, imitan, copian esta situación. Es un engaño, es una magia, pero la vara finalmente de Moisés es la que se devora a las demás serpientes. Número 4. Perdóname, Señor. Yo nunca he sido una persona elocuente, ni antes ni a partir del momento en que tú me hablaste. Yo soy torpe para hablar y me expreso con dificultad. Esta es la objeción número 4 que Moisés presenta a ese llamamiento que el Dios Todopoderoso le hace de ir en una misión realmente importante. ¿Cuál es? La misión de ir ahora a liberar, puedo decirlo en una palabra un poco más profunda, a buscar la redención o a traer la redención mejor a ese pueblo de Israel, cautivo ya por 110 años. Porque recordemos que esos primeros 100 años hubo prosperidad, abundancia. Y en esos primeros 100 años, entre la muerte de José y de todos los demás hermanos, hijos de Jacob, de Israel, nos daremos cuenta que se sucedió, repito, lo quiero repetir, es muy importante que tengamos presente este aspecto. Recordemos que el pueblo de Israel se asimiló. ¿Qué significa la palabra se asimiló? Es decir, que adquirieron la cultura, adquirieron las costumbres, adquirieron la idolatría, adquirieron el paganismo del pueblo de Egipto, del pueblo egipcio. Esto es muy interesante también, repito, lo miraremos un poco más adelante en detalle. Pero aquí vemos que Moshe en sus objeciones siempre presenta una u otra inquietud de lo que no puedo hacer. Y en la medida en que va hablando, el Padre Eterno, por supuesto, le dice, eso no es ningún inconveniente, ya esto lo voy a solucionar. Si eres tatareto, tartamudo, eso lo sanaré. Y voy a buscar una alternativa, y la alternativa es que Aarón irá contigo, tú serás el Elohim de Aarón, y ya sobre el tema de Elohim, aclaramos que la palabra Elohim, así como significa Dios, también Elohim significa líder, y también mencionamos que la palabra Elohim también significa juez. Entonces, cuando el Padre Eterno le dice a Moshe, tú serás el Elohim de Aarón, no se refiere a que serás el Dios de Aarón, se refiere a que serás el líder, serás la autoridad sobre tu hermano Aarón, y Aarón expresará todo cuanto tú deberías realmente decir. Entonces, vemos cómo cuando nosotros tenemos alguna dificultad, algún estorbo, si puedo utilizar mejor este término, que nos impide el llamamiento, que nos impide la ordenanza para lo cual podamos servir en el propósito, pues Dios tomará control de esas pequeñeces, y de esas pequeñeces o de esas dificultades
Dios hará, dígalo conmigo, Dios hará grandezas. Número 5, perdóname, Señor. Encomienda a otra esta misión. Capítulo 4, verso 13. No a mí, Señor, no a mí. En la última objeción que vemos en la vida de Moisés, Dios ha hecho todo y va más allá con Moisés. Dios se da a conocer, le da el poder para hacer señales. Por favor, preste mucha atención. Le da el poder para hacer señales. Le da la promesa que Él hablará por su boca y además pondrá un compañero que va a estar allí hablando con Él, hablando por Él, que será precisamente su hermano Aarón. Verso 14 y al verso 17, allí está. Se nos deja entonces ver cómo definitivamente Dios tiene toda la generosidad del Padre Eterno para con Moisés, porque ha sido precisamente él el escogido para cumplir esta gran misión. Ahora, notemos que son cinco las objeciones que presenta Moisés ante el Padre Eterno para no cumplir el propósito. Este número 5 es muy interesante, porque recordemos que el número 5, cuando hacemos el estudio bíblico, nos daremos cuenta que este número 5 tiene que ver con varios aspectos en el contexto bíblico. El número 5 de por sí representa la gracia. Recordemos la historia de los 5 panes y los peces. Recordemos que dice la palabra, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y nos menciona cómo también, por ejemplo, David, cuando enfrentó al gigante Goliat, lo enfrentó y tomó, dice la palabra, que tomó 5 piedras para enfrentar a esos gigantes, porque eran básicamente Goliat y sus hermanos, 4 hermanos más. En todo este proceso vamos a avanzar hasta que lleguemos precisamente al capítulo que queremos considerar para el día de hoy. Y es precisamente el tema del capítulo 6. Por favor, acompáñenme al capítulo 6. Dice la palabra. Vamos a hacer una lectura hoy, retomando el tema de la Parashá Vayera, y me apareció, y desarrollaremos algunas preguntas y continuaremos con este estudio durante los días siguientes de semana. Yahweh respondió a Moshe, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moshe y le dijo, yo soy Yahweh. Y aparecía Abraham, dice entonces, y aparecía Abraham a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente. Esto es muy importante, por favor resáltelo en su texto bíblico, esta expresión, resáltelo aquí, vemos que apareció a Abraham, apareció a Isaac y apareció a Jacob. Recordemos que apareció como el Shaddai, por favor escríbalo en su nota, el Shaddai, muy importante. Y ahora dice, pero a ti me estoy presentando y mi nombre es Yahweh y me di a conocer a ellos como el Shaddai, pero frente a ti me estoy presentando como el yo soy, el gran yo soy. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra que fueron forasteros en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir a los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por favor, preste mucha atención al verso 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Dígalo conmigo, por favor, con brazo extendido. La mano del Dios Todopoderoso siempre extendiéndose a nuestro favor, según sea nuestra situación, según sea nuestra circunstancia. Permítame recordar y parafrasear un poco algo de esta historia. Recordemos que en el llamamiento que el Padre Eterno hace a Moisés, y es importante que resaltemos eso, el Padre Eterno le menciona que en las ocasiones en que Moisés se presente con Faraón, pidiéndole la salida del pueblo de Israel, dice el Padre Eterno, yo endureceré el corazón de Faraón. Muy importante que preste atención a ese texto. Yo endureceré el corazón de Faraón.
De tal manera que al momento en el que Moisés habla, se presenta con el faraón y le hace la solicitud de que el pueblo de Israel pueda salir y pueda celebrar adoración al Dios Todopoderoso, ya de hecho Moisés sabía por la palabra que el Padre le había entregado de que el corazón de Faraón estaría endurecido. Y esto lo sabe a lo largo de todas las 10 plagas, que es el tema de la semana, que vamos a estar considerando cada uno de ellos en sus diferentes aspectos. Ahora bien, vamos en este texto, dice, verso 8, y os meteré en la tierra por la cual alcancé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Yahweh. Vemos entonces cómo en este texto del capítulo 6, verso 1, Dios anima y conforta a Moisés para que pueda llevar a cabo precisamente la tarea para la cual él lo ha escogido. Y cuando lo escoge, me gusta esta expresión, con mano extendida te voy a apoyar, con mano extendida voy a estar siempre justo allí para apoyarte. Entonces, con mano fuerte nos hará salir, verso 6, capítulo 6, verso 1. En el capítulo 6, verso 6 dice, os redimiré con brazo extendido. Y en el capítulo 6, vaya conmigo, y en el verso 8, lo acabamos de leer, dice, alcé mi mano jurando. Atención, vemos cómo la mano de Dios está allí. La vemos en tres formas. Mano fuerte para sacarlos de ese lugar, mano extendida para redimirlos y mano alzada jurando que la promesa que el Padre Eterno hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, ahora empieza a tener cumplimiento en el pueblo Israel. Este es el pueblo después de generaciones y generaciones y generaciones de los hijos de todas las 12 tribus. Importante, repito, porque vamos a ver cómo este pueblo, recordemos algo importante, cuando el pueblo de Israel, y en este momento hablamos de Israel a Jacob, después de pasar 22 años, pisa por primera vez con José, frente a José, la tierra de Egipto. Recordemos que esta era una entrada del pueblo de Israel, era una entrada totalmente temporal. Por favor, mucha atención a esto. La entrada del pueblo de Israel, es decir, las 70 familias que entraron con Jacob a Egipto, fue una entrada totalmente temporal. Era una entrada migratoria, consecuencia de una circunstancia de escasez. Usted recuerda la historia. Ahora José es el virrey de Egipto, tiene autoridad, tiene poder, pero ante todo tiene una gran fidelidad y respeto por el faraón. Lo vimos en la manera como no tomó decisiones que él podía tomar, sino que todas las decisiones fueron tomadas, consultadas y aprobadas por el faraón que él podía hacer con su familia. Importante, muy importante, la enseñanza que José nos entrega en este momento. Ahora bien, repito, esta entrada de Jacob, Israel, con sus hijos y 70 miembros de su familia a la tierra de Gosén, tierra de pastos, tierra de pastoreo. Recordemos que en Egipto los pastores eran odiados absolutamente por razones, ellos no podían entender o no practicaban este tipo de situación del pastorado, de pastores, la labor de los pastores. Pero esta entrada a Egipto es una entrada totalmente temporal, era un asunto de que terminara el tiempo de la escasez y finalmente ellos pudiesen regresar nuevamente a su tierra de origen, a Israel. ¿Cuánto tiempo permaneció Jacob? Recordemos que llegó a los 130 años de edad, murió a los 147, es decir, que permaneció Jacob, Israel permaneció 17 años en Egipto, es decir, entre comillas, la entrada migratoria no fue tan temporal realmente, porque transcurrieron 17 años. Cuando se viene o viaja a otro país, hay una entrada transitoria migratoria en el que se da un permiso de estadía de 3, de 6 meses, no sé, en otros países un año,
pero es una entrada temporal, de tal manera que una vez se cumpla ese permiso, la persona debe nuevamente salir, etc. Aquí vemos que Jacob y sus hijos, Israel y sus hijos, entran, obviamente si puede utilizar el ejemplo, con una visa que les permite entrar, considerando que José ahora es ese virrey. Pero en esa entrada temporal, hablando de la escasez, nos damos cuenta que el tiempo se fue a 17 años. José, a los 39 años, recibe a su padre, recuerden, muere a los 110 años, es decir, que están transcurriendo 71 años más de la vida de José después de la muerte de su padre en Egipto, y vemos que después de la muerte de José, sus hermanos Rubén, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Neftalí, todos los demás permanecieron, por lo menos ellos y sus generaciones, por lo menos 100 años más. Es decir, que finalmente la entrada del pueblo de Israel a Egipto, que era totalmente temporal, se convirtió en una estadía permanente. ¿Por qué hago esta claridad? Porque es necesario que tengamos presente que esa estadía permanente, mientras estuvo Israel, Jacob y sus 12 hijos, y vamos a decir, sus primeros nietos, ellos estuvieron fieles y permanentes al cumplimiento de los principios de la palabra. Hasta este momento no tenemos la Torá, porque la Torá apenas va a ser entregada posteriormente en el monte Sinaí, cuando entremos al capítulo 20, los mandamientos. Pero es importante recordar que sí había una condición de pacto establecida para el pueblo, para los hijos de Israel. ¿Cuál era? Muy bien, el Brit Milá, la circuncisión. ¿Y por qué mencionamos eso? Porque ese tiempo de circuncidar a los niños al octavo día se venía cumpliendo y se cumplió en el transcurso de por lo menos esos primeros 100 años. Pero después de ese periodo de tiempo, 100 años, ya con los nietos, bisnietos y tataranietos, empezaron a tener cierto distanciamiento de la palabra, cierto distanciamiento del pacto del Brit Milá, al punto de que llegaron a olvidarlo prácticamente, y al olvidarlo se asimilan, se igualan, si puedo utilizar esta expresión, con el pueblo egipcio. Entonces, aunque no nos narra el texto de que se dieran en casamiento entre pueblos, sí nos narra de que perdieron la costumbre de la palabra, vamos a decir, de la Torá, pero se asimilaron a los dioses y al paganismo del pueblo egipcio. Impresionante lo que estamos considerando en este momento. Ahora, en el libro de los Hebreos, recordemos en el capítulo 10, verso 31, dice que este proceso de asimilación, dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos de un Dios, del Dios vivo. Precisamente porque lo estamos viendo. Porque ahora este pueblo de Israel ahora se ha asimilado a la cultura egipcia. Por lo tanto, ¿por qué Dios entonces permitió que este pueblo entrara a esa condición de esclavitud por 110 años más? Sencillamente ya encontramos la respuesta. El libro de Esdras en el capítulo 8, verso 22 dice: la mano de nuestro Yahweh es para bien sobre todos los que buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Por favor, Esdras capítulo 8, verso 22, quiero leer nuevamente este texto, dice: la mano de nuestro Padre eterno es para bien sobre todos los que le buscamos, los que le buscan, los que le buscamos, mas su poder y su furor contra todos los que lo abandonan, contra todos los que se separan, contra todos los que se asimilan, contra todos los que renuncian al plan y al propósito eterno. Entonces, primer libro de Pedro, capítulo 5, verso 6, dice la palabra: humillados pues, bajo la poderosa mano del Padre eterno, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Muy bien, ¿qué necesitamos resaltar en esta primera jornada de semana con el Parashá Vayera? Muy bien, yo soy Yahweh, yo soy Yahweh. Yo aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente, mas en mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos. A ellos me presenté como el Shaddai, pero contigo, Moisés, me estoy presentando como el gran yo soy. Muy bien, importantísimo este punto. Ahora, quiero que resaltemos que Dios eterno le habla a Moisés. Número 1, le confirma el pacto hecho con su pueblo. Número 2, le dice que él ha gemido, ha oído el gemido de este pueblo, por lo tanto ahora toma una determinación y es sacarlos de la esclavitud. Esta expresión, ahora he escuchado el gemido del pueblo, es una inquietud muy interesante porque podríamos preguntarnos, es decir, anteriormente entonces Dios no los había escuchado. Interesante, ¿verdad? Pero prestemos atención a la observancia. Los niños, las generaciones que vienen, cuando pasan por este proceso de esclavitud, de opresión por el cual el pueblo ya venía pasando muchos años, son precisamente los niños los que empiezan a clamar y a gemir al Dios Todopoderoso, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque sus padres se habían asimilado con dioses paganos. Es ahora cuando Dios dice, he escuchado el gemido de este pueblo, el clamor de este pueblo, que nuevamente con un corazón dispuesto, es decir, después de que han pasado por tanto sufrimiento, por tanta circunstancia, por tanta adversidad, ahora Dios escucha el clamor. Y es una realidad que todos vivimos permanentemente. ¿Cuántas veces, mis amados, nos hemos olvidado de la poderosa palabra del Dios eterno con nosotros? Nos ocupamos tanto en nuestras actividades, en la escuela, en el trabajo, en las ocupaciones, o en los viajes, en las comodidades, en las distracciones del mundo. Empezamos a vivir y a conformar parte del mundo y nos hacemos parte del mundo y nos contaminamos con todo lo que el mundo nos ofrece y desconocemos lastimosamente todo cuanto está escrito en la palabra. Con todo amor y respeto, mis amados hermanos, pero es tan importante que reconozcamos qué dice la palabra de lo que a diario vivimos. Nosotros formamos parte del mundo, pero dice el Señor Padre Eterno, guárdalos del mundo. No te pido que los retires, que los saques. Te pido que aunque estén ahí, los guardes y nos protejas de las circunstancias. Por lo tanto, ¿cuántas personas hoy, aún creyentes y conocedores de la palabra, hoy en este siglo XXI, viven y practican todo tipo de actividad del paganismo? Celebraciones, fiestas paganas, idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Y se nos olvida que nada de eso tiene relación con la palabra que el Padre Eterno nos entrega. Wow, esto parece un poco difícil y parece un poco duro. Yo sé que hace apenas unos días del mes pasado estábamos en la época del calendario grecorromano con el tema de las Navidades. Y en el tema de la Navidad entra el tiempo de la nostalgia, entra el tiempo del espíritu de la Navidad, y muchos creyentes y muchas personas que conocen de la palabra todavía hoy celebran contextos que nada tienen que ver con el verdadero principio de lo que la palabra nos enseña. Bueno, aquí tenemos precisamente a este pueblo de Israel viviendo todo el contexto de la vida de Egipto, de la vida de idolatría, de la vida de paganismo, hasta que Faraón los lleva a una condición de esclavitud y de humillación al máximo punto. Entonces, mis amados hermanos, vemos cómo ahora Dios, repito, confirma el pacto de Abraham. Recordemos que el pacto de Abraham, ¿cuál es? El pacto del Brit Milá, muy importante, la circuncisión. Recuerda que ahora viene a salvar, a redimir a este pueblo, y le dice que ese es el momento en el que ahora Dios va a actuar. Así dice el verso 4, también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido
de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Entonces vemos cómo hay 6 promesas de Yahweh a Moisés para que sean transmitidas al pueblo. Vamos a mencionarlas brevemente y avanzamos hasta el día de mañana. Vamos a dejarlo allí y mañana continuaremos. Capítulo 6 del libro de Shemot, verso 6. Espero que esté conmigo en ese texto. Dice la palabra: por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de la servidumbre. Y por favor subraye de manera especial esta palabra: y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Verso 7, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Yahweh vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo Yahweh. Ahora, ¿cuáles son estas 6 promesas? Por favor, papel y lápiz, escríbalo, téngalas presentes del capítulo 6. Número 1, yo los sacaré. Yo los sacaré. Número 2, yo los libraré. Número 3, los redimiré. Número 4, los tomaré. Número 5, los meteré. Y número 6, yo os daré esta tierra. Y dice la palabra que estas promesas vendrán sobre el pueblo de Israel, porque ahora he escuchado su gemir. En el libro de los Salmos, en el capítulo 31, verso 5, dice la palabra: en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. De esta manera, verso 9, de esta manera habló Moshe a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Wow, esto es tremendo lo que estamos viendo en este verso 9. No querían, no escuchaban a Moisés por el exceso de esclavitud, de servidumbre que tenían, pero también por esa, ¿cómo puedo llamar? La palabra que estoy utilizando aquí, de congoja, de dolor, de opresión. Se sentían frustrados, se sentían sin ningún valor, menospreciados, humillados, totalmente esclavizados de esta condición de vida después de haber tenido tanta oportunidad. Muchas veces seguramente nosotros igual nos hemos sentido en esa misma condición, una condición por supuesto deplorable, que nos hace a veces salir del verdadero propósito para el cual Dios nos ha llamado. Y en el verso 10 y 11 dice la palabra: y habló Yahweh a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Yahweh: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo torpe de labios? Vamos a dejarlo hasta este punto en el verso 11. Es nuestro primer día de semana, nuestra primera jornada de Parashá Vayará. Recordemos que estamos desde el capítulo 6 y avanzaremos hasta el capítulo 9. Aquí encontraremos todo este aspecto de lo que es Moisés frente a Faraón, las negativas de Faraón, las señales de Moisés y cómo Dios empieza a obrar y a tratar con el corazón endurecido de este Faraón de Egipto. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar atentos a Estudio Bíblico Devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Shalom para todos y hasta el día de mañana.